Dios les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar aquí por medio de estos medios para poder meditar un momento en la palabra de Dios, ya que debido a una tormenta de nieve que está viniendo acá al estado de Nueva York, pues se han suspendido muchas actividades en este día, así que vamos a aprovechar ya que estamos en casa. Si alguno de ustedes pues tiene que salir, pues ande con cuidado. Si no tiene que salir, quédese en casa, más seguro, ¿verdad? Pero demos siempre gracias a Dios por todo lo que Él permite, porque Dios sabe, porque permite todas las cosas. Así que en esta hora pues vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, y si usted me va a acompañar en esta hora, le voy a invitar a que pueda ir a su Biblia también, o si no puede escucharlo acá. Vamos a estar viendo en el libro de San Juan capítulo 9, vamos a estar viendo acerca de cómo Jesús hace un milagro muy maravilloso que le devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Vamos a estar meditando en la palabra en este momento acá en Juan capítulo 9, vamos a estar del verso 1 en el verso en adelante. Le he puesto por tema a este estudio, a esta meditación de la palabra, la fe que agrada a Dios. Pero entre paréntesis, vamos a estar viendo acerca de la verdadera ceguera que tiene la humanidad que no quiere ver a Dios. Porque la ceguera física pues simplemente nos impide de poder ver las cosas físicas que están delante de nosotros. Ver personas, ver cosas, ver la naturaleza, ver la luz del sol, ¿verdad? Eso es lo que nos impide la ceguera física. Pero hay una ceguera aún más grande, que es la que está afectando a toda la humanidad, que es la ceguera espiritual, que es por la cual el ser humano no quiere ver a Dios. Sabiendo quién es Dios, sabiendo cuál es el camino para agradar a Dios, aún así no quiere buscar a Dios, porque es una ceguera. El ser humano en su corazón, en su interior, tiene el deseo de buscar a Dios y no niega a Dios, sino que lo confiesa con sus labios. Pero sabemos de que hace mucho tiempo atrás el pecado entró a toda la humanidad, y entonces el pecado vino a contaminar el corazón del ser humano. Y ese pecado ha pasado a todos nosotros. Entonces no podemos decir que no tenemos pecado. Aún el salmista dijo, en pecado he sido concebido. Entonces decir que somos buenos no es correcto. Cristo Jesús dijo, bueno, vuestro Padre que está en el reino de los cielos. Ahora nosotros, a través de Cristo Jesús, somos justificados a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para perdón de pecados, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para quitar la ceguera espiritual que nosotros hemos tenido a causa del pecado. Y eso solamente se quita a través de la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a ver acá Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice acá, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Imagínense, una persona que nunca había visto la luz del sol, nunca había visto a sus padres, a sus hermanos, nada, nunca en su vida. Una persona adulta que lo único que podía hacer para sobrevivir era mendigar, era pedir, porque no podía hacer ningún trabajo y además era rechazado por la sociedad también. Entonces vemos acá, Juan capítulo 9, verso 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y podemos decir, Jesús se compadeció de la vida de este hombre. Jesús puso la mirada en ese hombre. Y Jesús pudo haber dicho, aquí se va a glorificar Dios en este día. En el verso 2, entonces le preguntaron los discípulos a Jesús acerca de ese ciego, porque los discípulos vieron que Jesús había visto a este ciego. Entonces vinieron los discípulos y le preguntaron, en el verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Ahora miremos cuál era la concepción que tenían los discípulos, no digamos el pueblo completo. Porque él nació ciego es porque quizás él pecó o sus padres pecaron, y es un castigo del cielo que él tenga esa enfermedad. Y muchas veces nosotros caemos en ese mismo error también. Cuando la palabra de Dios nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pensamos de que porque a alguien le está yendo mal es porque ha cometido un pecado, ha cometido un error, y Dios, como es malo, pues, entre comillas, ¿verdad? Lo está castigando, por eso está sufriendo, porque se lo merece. No. Acá el Señor Jesús les va a dar una lección a los discípulos y les va a decir, no. ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué piensan que este hombre está sufriendo esta enfermedad porque ha pecado o pecaron sus padres? Entonces en el 3 dice Jesús, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Aún desde antes de nacer, Dios tiene cuidado de nuestra vida. Dios ya sabe qué es lo que vamos a pasar en el transcurso de nuestra vida. Y Dios ya sabe en qué cosas se va a glorificar en nuestras vidas durante el proceso de nuestra vida. Quizás usted puede decir en este momento, yo he estado sufriendo de esto, yo nací con este impedimento, yo como padezco de esta otra situación, de esta enfermedad, de estos problemas, etcétera, etcétera. Dios ya sabía que nosotros íbamos a padecer de todas estas cosas. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido todas las cosas. Entonces Jesús ya sabe, Dios ya sabe todas las penalidades que nosotros vamos a sufrir en este mundo. Y no necesariamente van a ser situaciones porque nosotros hayamos cometido errores o nuestros padres hayan pecado, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y que demos testimonio de que Dios ha obrado en nuestra vida de una manera muy especial. Pero para eso tenemos que reconocer a Dios, reconocer sus caminos, entregarle nuestro corazón a Dios, dejar entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón, para que ese verdadero temor entre a nuestra vida, para que podamos ver la mano de Dios en nosotros. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es amoroso, que nos perdona si nosotros nos arrepentimos de corazón. Y cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, dice la palabra que lo vamos a recibir. Entonces Cristo Jesús les dice acá a los discípulos, no es que pecó que está ciego, ni que pecaron sus padres, sino es para que la obra de Dios se manifieste en él. En el verso 4 nos sigue diciendo, acá estamos en Juan capítulo 9, dice, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, en el verso 6, dice, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se regresó viendo. Vemos acá el poder maravilloso. Jesús pudo haber hecho una cosa diferente, como lo hizo con otras personas. Jesús pudo haber hecho esto. Solamente decir con sus palabras, sé sano, y ese joven hubiera sido sano. Esa persona hubiera sido sana. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Jesús le dio otra indicación, otra instrucción de lo que tenía que hacer. Dice que tomó un poco, escupió en la tierra, e hizo lodo con la saliva. Algunos pueden decir, uy, qué feo lo que hizo Jesús. Pero Dios sabe siempre lo que hace. Entonces, y lo mandó, dice, al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Entonces Jesús le dio instrucciones, mira, te voy a poner esto, hice un poco de lodo con mi saliva, te la voy a poner en tus ojos. Ahora ve a donde está el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego pudo haber dicho, ¿y cómo voy a ir, Señor, si yo no veo? Hubiera puesto una excusa. Pero este hombre quería ver. Y Jesús le dio una orden y él simplemente obedeció. Con su corazón obedeció. Y un milagro iba a pasar en su vida por él obedecer la palabra de Dios.
La palabra de Dios, si nosotros la obedecemos, vamos a ver milagros en nuestra vida. Tenemos que creer en ella, porque si no creemos en la palabra de Dios, entonces no vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Este ciego acá creyó a la indicación, creyó a la palabra de Dios en ese momento y obedeció el mandato de Cristo Jesús. Dijo, si Jesús me está mandando al estanque de Siloé a que me vaya a lavar después que me untó los ojos con lodo, es porque algo va a pasar. Yo creo en este hombre. Y dice, y él se fue, y cuando regresó, dice que regresó viendo. El milagro ya había acontecido. Este hombre había recibido un milagro maravilloso. Nunca en su vida había visto con sus ojos físicos. No había visto a sus padres en ningún momento. No había visto a ninguna otra persona, ni la naturaleza, nada alrededor. Siempre él había sido ciego. Ahora él estaba viendo. El poder de Dios ya se había manifestado en su vida. No importa lo que estemos pasando, tenemos una necesidad grande, una enfermedad, un problema, escasez económica, problemas sentimentales, problemas internos, cualquier cosa que podamos estar pasando en este momento, podemos tener confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas y que lo único que Él nos pide es que nosotros decidamos seguir la dirección que Él nos da. Así como este hombre recibió esa dirección, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre fue. Y cuando regresó, dice que ya regresó viendo, podía ver, ¿verdad? Pero la situación no acaba acá. Este milagro iba a traer una enseñanza bien maravillosa, no solamente a los discípulos, sino también a los fariseos, a los líderes de la congregación, de la sinagoga. Este milagro iba a traer luz a mucha gente, una luz espiritual, para conocer a Dios, el Dios a quien nosotros servimos, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está dispuesto no solamente a ayudarnos en nuestras necesidades terrenales, en nuestras necesidades físicas, sino que en la más importante, en nuestra necesidad espiritual. Porque Él quiere que nosotros le veamos, que confiemos en Él cada día, que creamos en su palabra, que nosotros estemos dispuestos cada día a decirle, Señor, gracias por este día que me das. Ayúdame a acercarme más a ti, ayúdame a creer más en ti, ayúdame a no caminar como el mundo camina, ayúdame a confiar en tu palabra, ayúdame a poder obedecerte, porque yo quiero caminar contigo mientras tenga vida acá en la tierra, y después cuando llegue el día de partir, pues yo pueda ir a tu reino celestial. Entonces acá este hombre que había sido ciego ha recuperado la vista. Un milagro maravilloso que Cristo Jesús hizo. Ahora, viene la reacción de aquellos que lo habían conocido. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros confiamos en Dios, si Dios hace un milagro maravilloso en nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a decir, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios me ayudó, Dios me proveyó, Dios me guardó, Dios me sacó de esta situación. Entonces las personas que están a nuestro alrededor van a reaccionar, porque cada acción trae una reacción. Entonces vemos acá, estamos en el libro de Juan, capítulo 9. Ahora vamos al verso 8, vamos a ver la reacción de los que habían conocido a este hombre toda la vida. Entonces los vecinos, miren, empiezan con los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego decían, interrogante, una pregunta, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Pero ahora puede ver, ahora ya no está mendigando. Y unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. No muchos creían ya que Él era la persona que antes era ciega. Y Él decía, yo soy. Este hombre que había sido sanado le decía a sus vecinos, no se preocupen, yo soy. Yo soy el que antes mendigaba, el que antes pedía, porque antes era ciego. Ahora ya no estoy ciego. Este hombre me sanó a mí. Hizo un milagro maravilloso.
No se preocupen, yo soy el que recibió el milagro. En el verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Verdad? Es como cuando usted le está yendo quizás mal económicamente y de repente Dios lo empieza a bendecir. Todo el mundo se queda, ¿y cómo usted ha prosperado? ¿Y cómo le hizo? La gente quiere saber siempre de todas las cosas, ¿verdad? O si antes le iba mal en su matrimonio y de repente usted tiene un matrimonio bien feliz y bien bonito en la voluntad de Dios, todo el mundo, ¿y qué hizo para arreglar su matrimonio? O si antes tenía una vida bien desordenada por vicios y tanta cosa que nadie miraba o daba palabra por usted, y de repente usted viene a Dios y Dios lo empieza a bendecir, le empieza a dar ese dominio propio y usted empieza a trabajar y a prosperar y la gente dice, ¿y cómo usted le hizo? Ahora los vecinos acá le dicen a este hombre que antes era ciego, ¿y cómo se te fueron abiertos los ojos? Queremos saber. Y ellos tenían la razón. Al ver un milagro de esta magnitud, ¿quién se iba a quedar de brazos cruzados? Ah, ya lo sanaron, qué bueno. No. Si alguien lo sanó, tal vez esa persona tal vez nos puede ayudar en nuestras necesidades. Por eso la importancia de testificar cuando Dios hace un milagro en nuestra vida. Porque eso hace aumentar la fe de los que nos rodean, para que ellos también crean de que hay un Dios poderoso allá en el cielo, que Cristo Jesús está allá a la diestra del Padre, que si nos acercamos delante de Él confiadamente, humildemente, de corazón y le pedimos con todas nuestras fuerzas, Él nos escucha y nos puede responder y hacernos un milagro maravilloso que nosotros necesitamos también. Acá, este hombre ciego pudo haber dicho, ya veo, así que ahora a deleitarme en las cosas del mundo. No. Él empezó a testificar y dijo, no, yo soy. Entonces el hombre ahora testifica que nos sanó y no se avergonzaba de decirlo. Al contrario, imaginen no ver toda una vida y después venir un hombre y sanarle. Y después estar viendo él, lo mínimo que podía haber dicho era decir, fue fulano de tal que me sanó. Lo mínimo. Y sin ninguna vergüenza y sin ningún temor a nada. Entonces dice en el verso 11, respondió él y dijo, el hombre que antes era ciego, pero que ahora ya no es ciego, porque Cristo lo sanó. Dice, aquel hombre que se llama Jesús, dijo su nombre, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y dice, y fui, prácticamente, y yo obedecí lo que este hombre me dijo, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé dónde está Jesús, pero él fue el que hizo lodo, lo puso en mis ojos, me mandó al Siloé y me lavé y ahora yo puedo ver. Si alguien es responsable de este mi milagro, es Jesús. Y ahora ustedes me preguntan, ¿dónde está Jesús? Yo les puedo decir, no sé dónde está Jesús, pero sí sé que Él me sanó, que Él hizo el milagro en mi vida. Ahora los vecinos querían saber dónde estaba Jesús, porque como Jesús le había hecho un milagro grande, también ellos querían un milagro grande. Ahora, recordemos esto. Todos necesitamos milagros en nuestra vida. Todos necesitamos favores de Dios y grandes en nuestra vida. El asunto es, Dios nos puede ayudar. Pero, después que Dios nos ayude, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a continuar con nuestro mismo estilo de vida, deleitando nuestro cuerpo en los placeres del mundo y ya no buscar a Dios? ¿O vamos a tomar la misma actitud que tomó este hombre que ahora veía, que dijo, no, yo voy a testificar quién fue el que me sanó? Cristo Jesús me sanó. ¿Verdad? Entonces, ahora venía otro problema aún más fuerte en todo esto. No era de que el hombre pues fue sano, ahora veía, los vecinos glorificaron a Dios y todo el mundo gloria a Dios porque este hombre ahora ve y glorifiquemos a Dios y todo el mundo está en paz. No. Siempre el enemigo se molesta cuando Dios hace favores a sus hijos, a nosotros los seres humanos. Porque el enemigo solamente quiere destruir a los seres humanos, que es la creación perfecta de Dios.
Entonces, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. El enemigo va a querer incitar el ambiente, personas, cualquier cosa, para hostigarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no va a estar feliz que nosotros estemos recibiendo el bien de Dios. Porque el enemigo dice, yo ya introduje el pecado a la humanidad para que la humanidad se pierda en el pecado, se destruya y termine en su vida lejos de Dios y se pierdan eternamente. Y el diablo, pues ese es mi propósito. Ahora, cuando el ser humano se acerca a Dios y empieza a recibir las bendiciones de Dios, al diablo eso no le gusta, porque él es envidioso, porque él sabe que ya no puede tener las bendiciones de Dios. Antes las tuvo, pero como se rebeló en contra de Dios, las perdió, ¿verdad? Ahora nosotros pues nacimos en pecado, pues, pero ahora por Cristo Jesús podemos obtener esa bendición, esos regalos maravillosos de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, miren, no nos quedemos de brazos cruzados. El enemigo se va a levantar de una u otra manera para querer hacernos una batalla o una guerra. Pero no nos preocupemos por eso, sino testifiquemos de que Dios está obrando en nuestra vida y que Él va a tener cuidado de nosotros cada día. En el verso 13, Jesús sanó a este hombre en un día de reposo. Ese iba a ser uno de los mayores problemas que había pasado. Es el problema de las religiones, que las religiones ponen reglas, ponen dogmas. Y si el ser humano no camina a través de esas reglas, de esas dogmas, no se puede agradar a Dios. Entonces estamos cayendo en que tenemos que agradar primero al hombre, al ser humano, para después agradar a Dios. En cierto momento a Pedro le dijeron, ya no prediques el evangelio. Y él dijo, no puedo, tengo que obedecer a Dios antes que los hombres. Así también nosotros tenemos que hacer. Obedecer a Dios, obedecer su palabra antes que la voluntad del ser humano. Si el ser humano si nuestros vecinos, nuestros compañeros nos quieren empujar a hacerlo bueno, gloria a Dios, hagámosles caso. Pero si nos quieren empujar a odiar a otra persona, a pelear con otra persona, a estafar, a envidiar, a hacer cualquier cosa, lo siento, hay que obedecer a Dios y su palabra en primer lugar. Y ahí es donde el mundo se pone en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mundo está ciego espiritualmente y no quiere hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 9, ahí estamos estudiando, verso 13 nos dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Mire, qué cosa. Ante los líderes religiosos trajeron a este hombre que había sido ciego. Y era día de reposo. Ese era un problema grande porque nadie podía hacer nada el día de reposo. Nada. Aun si a su vecino se le perdía la vaca o se le iba en un hoyo y necesitaba ayuda, nadie le ayudaba porque era día de reposo. Cualquier necesidad que su prójimo tuviera en el día de reposo, no tenía que ayudarle. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Entonces, dice acá, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos en el día de reposo. En el 15, acá el hombre que había sido ciego vuelve a testificar otra vez. La segunda vez que testifica. Mire, este hombre no se quedó que, allá les testifiqué a mi vecino, ahí me quedé. No, ahora es traído ante los fariseos, ante los líderes religiosos. Y dice, yo estoy dispuesto a seguir testificando quién es el que a mí me ha hecho milagro. No tengo pena. Cuando estaba ciego nadie hizo nada bueno por mí, nadie me dio la vista. Y ahora que Jesús me la dio, no voy a negar que Él me la dio, que Él fue usado por Dios para darme este milagro maravilloso. Entonces en el 15 dice, volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, mire la segunda vez que contesta, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así de fácil. Me puso lodo sobre los ojos, después me fui a lavar y ahora veo. Eso es lo que pasó. Antes era ciego, ahora puedo ver. ¿Y qué puedo decir? Jesús lo hizo. En el 16, entonces, los fariseos aquí dudaban que Jesús lo había sanado. Ellos no creían. No creían. Recordemos esto, que los mismos judíos mataron a Jesús porque no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Ahora acá en el 16.
Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Esa era la mentalidad de ellos. Habían visto el milagro que había pasado en su pueblo y ahora dicen, no, él no es de Dios porque lo hizo un día de reposo. Una excusa sin sentido. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. No aceptaron que Jesús podía hacer este milagro. No aceptaban que Jesús era el mismo Hijo de Dios haciéndole este milagro maravilloso a este joven en este día de reposo. Ahora, este hombre va a testificar una vez más. Bien, ya les testificó una vez a su vecino. Ahora les testifica que a los fariseos quien no le creían. Ahora acá en el 17 va a testificar una tercera vez este hombre. Miren qué importante se volvió este hombre después de haber sido sanado. El más solicitado del pueblo. Bueno, veamos el 17, dice. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿quién de los fariseos? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Entonces dijo acá este hombre. Y él dijo que es profeta. Miren, qué revelación tan grande le dio Dios a este hombre. Ya no dijo, un hombre que se llama Jesús me sanó. No, él dijo, yo creo que él es profeta. ¿Y qué era un profeta para este pueblo de Israel? Para el pueblo judío, profeta era un enviado de Dios. Alguien que tenía el respaldo de Dios. Alguien que podía hacer milagros por la mano de Dios. O sea, prácticamente lo que dijo, este hombre es un hombre de respeto, un hombre usado por Dios, un hombre con el poder de Dios. Cuando él dijo esto, los fariseos fue como un balde de agua fría sobre sus cabezas. Porque ellos dijeron, nosotros somos la autoridad máxima de Dios acá, en este pueblo. ¿Y cómo es que alguien más va a venir con una autoridad más grande que nosotros y va a sanar? Ellos no lo aceptaban. No lo aceptaban. Entonces, en el 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora lo estaban negando. Quizás dijeron, nah, este se las inventó que era ciego para pedir dinero. Quizás no le gustaba trabajar. Ya estaban inventándole cosas. Y siempre así va a ser. Cuando testificamos que Dios hizo un milagro maravilloso en nuestra vida, mucha gente no lo va a creer. Va a poner excusas. Aún muchos milagros que están en la palabra de Dios, los científicos están buscando cómo sacar la salud de una manera científicamente. Oh, este milagro pasó porque algo pasó en la naturaleza en tal tiempo, fue algo que la misma naturaleza provocó y por eso pasó. No es que haya sido un milagro, sino que fue algo de la naturaleza. No. Dios hace milagros. El problema es que la humanidad, como tiene su ceguera espiritual, no quiere darle la honra y la gloria a Dios, de que es Él el que hace el milagro. Por Él es que nosotros en este día abrimos los ojos. Por Él, por nuestro Padre Celestial, es que nosotros podemos estar respirando en este momento. Si no fuera por su voluntad, ya hubiéramos perecido todos nosotros. Pero por su misericordia todavía nosotros estamos acá en la tierra y es porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito es que nosotros no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Estamos en Juan capítulo 9, verso 18. Pero los judíos no creían que Él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mandaron a llamar a los padres también. Dijeron, necesitamos testigos para saber si esto es cierto. Cuando este hombre decía, pero si ya me ven que veo, antes me caía, antes me golpeaba, me robaban, me estafaban, se burlaban de mí, yo no podía hacer nada. Y ahora que yo ya puedo caminar por mí mismo sin tropezarme, no me creen. Es que qué cosas. Igual está la humanidad ahora en este tiempo. Y es por el pecado, por la ceguera espiritual que hay. Dios sigue haciendo milagros maravillosos en nuestra vida cada día.
Y la humanidad no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, ni atención le pone. Entonces, ¿qué más quiere la humanidad para creer en Dios? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos ahora, donde la apostasía está por donde quiera, donde hay muchos lobos vestidos de oveja que están dando una imagen bien mala al evangelio. Y muchos agarran esa excusa, no, para ser como fulano, mire que el pastor o el profeta o el apóstol, mire lo que anda haciendo aquí que allá, cada quien va a entregar sus cuentas. Pero nuestro deber es predicar la palabra de Dios y vivirla. Pero entonces acá mandaron a llamar a los padres para ver si era cierto. En el 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ya les había dicho este hombre cómo había recobrado la vista y tú le dices, ¿cómo es que mira? La verdad que uno sin Dios muchas veces es bien ignorante. Porque Dios en su misericordia mostrándonos su amor, su bondad para con nosotros le damos la espalda. Escogemos más lo malo que lo bueno. Y aún así Dios nos sigue amando y nos sigue dando tiempo para que nosotros reconozcamos quién es Él y que vengamos delante de Él. Entonces en el 20 dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Dijeron bien. Pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Ahora, dice, edad tiene, ya es una persona adulta, ya es mayor. Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Los padres dijeron, aquí nos lavamos la mano, no nos metemos en este problema, porque no es el de nosotros, sabemos que nos va a traer consecuencias si nosotros hablamos quién sanó a nuestro hijo. Pero no nos queremos meter a problemas, ¿verdad? Muchas personas a veces callan de hablar de la maravilla de Dios porque piensan que van a ser rechazados por la sociedad. Entonces, al final, dice la palabra, ¿de qué sirve si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Es mejor que aunque perdamos el mundo, pero que ganemos nuestra alma delante de Dios. Cristo Jesús dijo, el que se avergonzare de mí acá en la tierra, pues yo me avergonzaré de él también allá delante de mi Padre. ¿Verdad? Entonces, si queremos ser amigos del mundo y agradar al mundo, entonces nos vamos a constituir enemigos de Dios. Porque lo que reina en este mundo es inmoralidad, es pecado, y todo eso es en contra de Dios. Estos padres dijeron, no nos queremos meter en este problema porque nosotros tenemos aquí nuestros privilegios en la sinagoga, tenemos de buen nombre nuestra familia acá ante los fariseos, entonces no queremos perder eso, así que mejor no testificamos. Mucha gente no testifica del poder de Dios, de las maravillas de Dios, porque tiene miedo a perder favores terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, en mi vida, con solamente yo decir que yo soy cristiano y soy predicador de la palabra de Dios, inmediatamente ya mucha gente me da la espalda, mucha gente me deja de hablar, mucha gente porque dice, no, y tú ya sé qué es lo que crees tú, ya sé qué es lo que predicas y lo que tú predicas no va con mi ritmo de vida, así que hasta aquí. Y ahí llegó, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí para atacar a ninguna persona, sino que atacar el hecho del pecado, las situaciones que no son correctas delante de Dios. Dios ama al ser humano. Dios no ama a los pecadores. Dios no ama a los que se deleitan en el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado es una situación, un estado que una persona se va a esa situación y se queda ahí deleitando su cuerpo mientras su vida se va y no busca a Dios. Ese es el asunto. Entonces los padres dijeron, bueno, hablen con él, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, vamos a ver acá por qué ellos dijeron esto en el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vuelven a llamar al hombre que había sido ciego y que ahora había recibido el milagro de Dios. Y le dijeron, da gloria a Dios por el milagro. Está bien, 100 puntos. Hay que dar gloria a Dios en todo. Siempre demos gracias a Dios en todo, nos dice la palabra. Pero le dijeron, pero ese hombre es pecador. No aceptaron que Jesús
había hecho ese milagro a él. Entonces en el 25 le vuelven a preguntar otra vez la misma pregunta. Y le dicen, entonces él respondió y dijo, bueno, todavía no hemos llegado acá a la otra pregunta, pero veamos acá lo que dice el 25. Por segunda vez les vuelve a decir otra vez lo que Jesús había hecho por él. El 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, ahora acá este hombre quizás ya agarró carácter. Dijo, aquí están jugando mucho, le están dando mucha vuelta al asunto. Jesús me sanó, Jesús es un profeta, Jesús es un enviado por Dios. Y esto ya me están enojando. Hablemos las cosas claras y como son ya de una vez. No andemos jugando acá de que si soy o no soy, creo o no creo, no. Hablemos lo que es. Y entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Dijo bien. Porque él recién había conocido a Jesús. No le conocía la vida. Pero él dijo, una cosa sí sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso nadie me lo puede negar. El milagro maravilloso que Dios hizo en mi vida, ahora yo no lo voy a negar. No lo voy a negar. Es como que ahora yo venga y niegue que le sirvo a Cristo. Cuando Él hizo el milagro más maravilloso en mi vida, que fue de cambiar mi mente y mi corazón a temprana edad. Cuando yo veía que el rumbo de mi vida iba hacia un camino de perdición, hacia un camino malo, hacia un camino de destrucción, donde el odio y el rencor se estaban apoderando de mi corazón de una manera muy tremenda. Un rebelde sin causa, porque aparte es cuando un jovencito es maltratado, es humillado, es tanta cosa a temprana edad, pues crece con resentimiento y se va a un mundo de maldad y se pervierte de una manera bien grande. En mi caso fue diferente, nací en un hogar cristiano, buenos ejemplos, bendito Dios, una familia muy trabajadora, muy respetuosa, humilde. Pero ¿de dónde venía la maldad? ¿De dónde venía el odio, el rencor en mi corazón entonces? Ahora yo lo sé, es por causa del pecado en el cual yo nací, igual como el cual todos ustedes nacieron. Toda la humanidad ha nacido en pecado. Y cómo esto se me ha sido iluminado, revelado a través de la palabra de Dios. Solamente tenemos que leerla, meditarla y con humildad pedirle a Dios que nos ayude a entenderla. Ahora yo lo entiendo. Esa maldad que había en mi corazón, ese odio, ese rencor que había en mi corazón, no me iba a llevar a nada bueno. Pero Dios me iluminó a hacer algo. Yo vine delante de Dios y dije, Señor, si tú tienes un plan para mi vida, te lo pido por favor y quiero verlo. Cámbiame. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Yo no puedo seguir así. Tan jovencito estoy y ya voy a elegir un camino que me voy a dañar yo y voy a dañar a mucha gente. Y sabes que Dios escuchó mi oración. Y a muy temprana edad Dios cambió mi mente y mi corazón. Y un día que salí de un culto que yo dije que ese iba a ser el último día de mi vida en una iglesia. Cuando salí de ese culto y iba caminando para mi casa, yo me quedé pensando y dije, y no que este era mi último día en la iglesia, pero ¿sabe qué? Yo dije, ya no me voy de la iglesia. Acá es donde Dios me quiere y Dios me va a ayudar para poder servirle y predicar su evangelio. Y hasta el día de hoy no me he ido, ni me quiero ir. Ahora mucho menos me quiero ir. Con todo lo que mis ojos han visto. Que Dios nos ayude a ser humildes y mantenernos, porque solamente el que perseverare hasta el final será salvo. Amén. Así que, si tengo que dejar muchas cosas por servir al Señor, las voy a dejar. No voy a tener miedo ni temor de testificar de que Cristo Jesús vive. Él ha hecho un milagro maravilloso en mi vida y yo siempre lo voy a decir, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahora acá, este hombre lo está haciendo. Entonces, en el 26, ahora él va a testificar una tercera vez ya. No, hombre, este hombre ya estaba testificando por todo lado y nadie le creía. Entonces, en el 26, ¿verdad? Él dice, y le volvieron a decir los fariseos, ¿qué te hizo? Una pregunta. ¿Cómo te abrió los ojos? Y el hombre así, ya se lo dije un montón de veces y todavía no entienden.
En el 27, estamos en Juan capítulo 9. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y él pregunta, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagino con qué carácter dijo esto este hombre. Les pegó en contra de su propio ego. Ya se los he dicho y no quieren entender. ¿O acaso ustedes se quieren hacer discípulos de Jesús también? En el 28 dice que le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, porque le vieron el carácter con el cual él estaba afirmando que Cristo Jesús era un profeta, era el Hijo de Dios. Pero ellos le dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ahí hicieron ellos la diferencia. Tú eres un discípulo de Jesús, pero nosotros somos de Moisés. En el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, y lo cual fue cierto. Pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Ay, qué error más grande llegaron a cometer. Eran los líderes de la iglesia y no sabían quién era Jesús. ¿Pero por qué no sabían? Porque no escudriñaban la escritura. Si ellos hubieran escudriñado todo el Antiguo Testamento esperando la venida del Mesías, ellos lo hubieran reconocido exactamente. Este que sanó a este ciego es el Mesías. Pero no lo vieron, que estaban ciegos espiritualmente, porque sus propósitos no eran el de agradar a Dios de corazón, sino que eran otros propósitos. En el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben de dónde ser, pero a mí sí me abrió los ojos. No solamente los físicos, sino que los espirituales también. Porque este hombre aprendió en ese momento de que la misericordia de Dios, que el amor de Dios va mucho más allá que las reglas de los seres humanos. Que la palabra de Dios es verdad. Ahora en el 31 dice este hombre algo tan profundo, algo tan lindo, y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este hombre ya está predicando, ya testificó quién era Jesús, qué hizo por él, ahora está predicando, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora miren, detengámonos acá. Pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo podemos decir que alguien que está en la maldad, que está en el pecado, y le pide a Dios, Dios le oye? Cuando aquí no está diciendo lo contrario. Errores podemos tener todos, imperfectos somos todos, cometemos errores todos los días. Nos vienen los malos pensamientos, los malos deseos, y eso nos pone tristes porque queremos hacer la voluntad de Dios. Pero hasta ahí las cosas no están mal. El problema es cuando vienen los malos deseos y no los paramos, sino que los ejecutamos. Entonces nos deleitamos en el pecado. Entonces ya no tenemos temor a Dios. Ya no somos temerosos de Dios. Ya no hacemos su voluntad, sino que nos deleitamos más en el pecado. Entonces los pensamientos malos van a venir, los deseos malos van a venir, pero vamos a decir por la palabra de Dios, no, esto a mí no me conviene, así que se corta. Entonces ahí empezamos a ser temerosos de Dios y hacemos su voluntad. Y cuando le pedimos a Dios, Él nos escucha. Este hombre que antes era ciego les dio un mensaje bien importante a sus fariseos. Si no lo escucharon, fue cosa de ellos. Verso 32. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Prácticamente le dijo, si esto no es de Dios, nada podría hacer. Si Jesús no fuera hijo de Dios, no pudiera hacer ningún solo milagro. Acá este hombre les dio un fundamento espiritual bien fuerte. Y les dijo, no, este es de Dios.
Ahora, ¿cuál fue la reacción de haber escuchado este sermón los fariseos? Dijeron, ¿será que tiene razón este humilde que fue sanado? Nos ha dado una gran lección espiritual. Tenemos que quitar nuestra venda espiritual. Tenemos que convertirnos a Dios de corazón y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. No, se pusieron más duros. Entonces, no querían hacer la voluntad de Dios. En el 34 respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Como quien dice, no me dejo, me desquito y te digo otra. Y nos enseñas a nosotros. No había humildad en ella. No había humildad. Y por eso que el ser humano cada día se aleja más de Dios porque no tiene humildad en su corazón para reconocer sus errores. Y le expulsaron. Para afuera, ya no te queremos acá en la sinagoga. No quisiste ser parte de nosotros, te echamos fuera. Por eso los padres de este hombre no se quisieron meter, porque dijeron, si testificamos que Jesús es el Hijo de Dios, nos van a expulsar y no queremos que nos expulsen. Querían el favor de los hombres. Pero este hombre dijo, a mí no me importa que me expulsen de la sinagoga, no me importa que tengan que dejar este lugar, si ya he conocido la gloria de Dios. Ya he conocido al enviado de Dios y eso es a mí lo que más me importa. Y no solamente me abrió los ojos físicos, me abrió los ojos espirituales para ver quién es Dios en verdad, a quién debo servir, a quién debo testificar y por quién debo vivir. En el 35 dice, ya para ir terminando, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, mire, Jesús escuchó que lo habían expulsado de la sinagoga por testificar que él era enviado de Dios. Y Jesús le dijo entonces ahora, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él no tenía mucho conocimiento teológico ni del Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús, después de haber visto que él había testificado lo que había recibido, ahora le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, yo no sé quién es, Señor, para creer en él. Entonces el verso 37, Juan capítulo 9, ahí estamos. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él creyó con todo su corazón. Pero antes él no tuvo miedo de testificar que Jesús tenía el poder de Dios. Ahora Jesús le dice, yo soy el Hijo de Dios. Ahora note esto. En los 4 evangelios, en el ministerio de Cristo Jesús, Jesús no le andaba diciendo a cualquiera que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. No, muchas veces se callaba y mejor se iba. Si usted lee los 4 evangelios, usted va a ver que son contadas las ocasiones en las cuales él dice, yo soy el Hijo de Dios. Pero acá vemos que se lo dijo a un hombre humilde, a un hombre sin letras, sin estudio, pero que no tuvo miedo de testificar que él le había sanado. Y ahora de confesar de que creía que él era el Hijo de Dios y le adoró. Ahora el 39 dice, y Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, no ceguera física, sino espiritual, vean a Jesús. ¿Cuál es la ceguera espiritual de este mundo? Es el pecado, los deleites terrenales, el amor a las cosas terrenales tienen cegada a la gente para no buscar a Dios. La gente corre a las fiestas, a los bailes, a cualquier cosa de diversión, de entretenimiento corren, pero para ir a la iglesia a adorar a Dios no corren. Y a veces si van a la congregación, ahí están que ya se quieren ir para la casa. ¿Cuántos milagros no hace Dios con nosotros todos los días? Deberíamos ir a la casa de Dios y adorar su santo nombre. Ahora te hago esta pregunta a ti, amigo. Quizás te has alejado del evangelio. ¿Hace cuánto fue la última vez que visitaste la casa de Dios? Para ir a decirle, Señor, aquí estoy, gracias porque me has guardado hasta este momento. Quizás no he caminado conforme a tu voluntad, pero yo sé que tú me vas a dar la fortaleza para levantarme y poder hacerlo. Porque sé que si sigo con este camino de estar agradando al mundo, yo no voy a alcanzar nada beneficioso para mi vida. Lo más importante para el ser humano es agradar a Dios, testificar de Dios, no avergonzarnos,
que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene el poder para poder ayudarnos, para poder vencer toda situación mala. Todos somos tentados, todos somos propensos a fallar, todos en la vida podemos llegar a ese momento, pero Cristo Jesús ha prometido de que Él nos puede ayudar. Como le dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos fortalece. En el 40 dice, en el 39, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En conclusión, decir que conocemos a Dios, pero no testificar de su gloria y su majestad, nos hace estar ciegos delante de Él. Amén. Entonces, seamos como este hombre que nos deja una gran enseñanza. Testifiquemos de Cristo Jesús, no nos avergoncemos, no amemos las cosas terrenales ni el favor del hombre, busquemos a Dios de todo corazón. Hermanos, sigamos hacia adelante en los caminos de Dios, no desmayemos, fortalezcámonos en el amor, en la fuerza del Señor cada día para poder terminar nuestra carrera con victoria y cada día poder testificar de que Cristo Jesús tiene poder para poder romper cualquier cadena que pueda tener el ser humano, cualquier fortaleza espiritual de maldad que pueda tener cualquier ser humano. Cristo Jesús tiene el poder para poder desaparecerlo. Que Dios nos dé esa alegría, que Dios nos dé esa fortaleza para poder testificar de Él cada día. Amén. Y amigo, amiga, si no has venido al Señor o te has alejado del Señor, ven al Señor. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar. Tal vez puedes decir, es que yo le he fallado tanto, ya no creo que Dios. No te preocupes. Pedro le negó, pero cuando cantó el gallo, reconoció y pidió perdón. Haz eso, pide perdón y verás como Dios va a restaurar tu vida y la va a levantar una vez más, porque Dios quiere usarte a ti para que seas luz en este mundo, para que testifiques, para que muchos también puedan venir delante del Señor. Amén. Hasta acá la meditación de la palabra. Voy a hacer una oración en esta hora. Si tienes alguna necesidad en especial, solamente cierra tus ojos ahí donde estás. Ábrele tu corazón completamente al Señor en esta hora y dile, Señor, yo confío en ti. Señor, yo no te voy a negar. Tu poder es grande. Tú tienes poder para obrar en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis amistades. Tú tienes poder, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Y cuando Dios haga ese milagro maravilloso, testifícalo a los 4 vientos. Testifícalo por las redes sociales. Testifícalo por donde sea tu vecino, en iglesia, donde quiera. Testifica las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida. Y aunque otros se enojen, que no te importe si otros se enojen, tú disfruta la bendición de Dios y no niegues quién ha hecho esa bendición. Porque el que no conoce a Dios, el que está ciego espiritualmente, dice, ay, qué suertudo soy, qué inteligente soy, por eso me va bien. No. Es la bendición de Dios. Y démosle la gloria y la honra a Dios siempre por todas las cosas. Así que te invito a cierrar tus ojos conmigo en este momento y digámosle al Señor que nos ayude en cada una de nuestras situaciones y que nos dé el valor para poder testificar de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por este hermoso momento que hemos tenido de estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de los que han estado, Padre, conectados, viendo, Señor, escuchando tu palabra en esta hora. Bendice sus vidas. Tú tienes poder para hacer un milagro maravilloso, así como lo hiciste con este hombre que era ciego y tú le devolviste la vista. Obra, Padre, conforme a cada una de sus necesidades, Padre. Y también asimismo darles el valor para que después ellos puedan testificar de que tú fuiste el que hiciste ese milagro maravilloso. Y que no les importe, Padre, lo que el mundo pueda decir de ese favor maravilloso que tú has hecho, sino al contrario, que se gocen sabiendo de que tenemos un Padre Celestial que nos escucha y que nos atiende y que está atento a cada una de nuestras peticiones. Bendícelos, Padre.
y todos aquellos que anhelan regresar a tus caminos, dale esa fuerza para que puedan levantarse una vez más y regresar a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora. Así que, hermanos y amigos, bendiciones. Sigamos hacia adelante en los caminos del Señor. Cristo Jesús viene pronto. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Lean un capítulo diario, cada día, un capítulo diario. Lean la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Su vida necesita ser fortalecida. Lea la palabra de Dios y ore. Y asista a la congregación, que va a ver que usted se va a llenar de Dios y va a tener esa fuerza para poder testificar de que Cristo Jesús es el Señor y que viene pronto por su iglesia. Dios le bendiga.